personaje creado por un autor norteamericano de nombre Robert E. Howard, que a los 30 años, en 1936, se quitó la vida. Este autor fue un importante escritor norteamericano dentro de lo que se conoce como la fantasía heroica. Este género es una parte de la literatura en donde se le da una gran importancia a lo que es el héroe, en donde el héroe a través de la historia va teniendo un crecimiento interno, enfrenta diferentes problemáticas. En este género tiene una gran fuerza lo que es la acción, lo que es los combates, además también de que se centra sobre todo en lo que viene a ser la parte individual, no tanto los grandes eventos como por ejemplo puede ser Juego de Tronos, o si ustedes han visto El Señor de los Anillos, que esto ya se denomina más bien como alta fantasía. La fantasía heroica más bien se centra en lo que es el viaje del héroe, el crecimiento de este personaje, en donde se enfrentan diferentes problemáticas. Y también una cuestión de este género es que se retoman aspectos mitológicos o reelaboraciones de la mitología. También, no sé si ustedes ubican a Henry Cavill. ¿Sí? ¿Qué personaje ubican de Henry Cavill? Además de Superman, el Witcher, el brujo. Exactamente. Bueno, este personaje del Witcher es una creación de un autor polaco de nombre Andrzej Sapkowski, que entra dentro de lo que es la fantasía heroica, pero ya más bien en algo que se conoce como fantasía oscura, en donde la naturaleza humana juega un papel muy importante. Los personajes ya no están dentro de lo que es el bien y el mal, sino que hay muchísima ambigüedad en ellos, en sus motivaciones morales, y también un aspecto dentro de la fantasía heroica y la fantasía oscura va a ser que estos personajes tienen un código de conducta. Bueno, aquí voy centrando todo para poder hablar de lo que es el género en donde está ubicada esta novela de Rasguños en la Tierra, que es la fantasía heroica, justamente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben de los mexicas? ¿Ubican algo de los mexicas? ¿Ubican Templo Mayor? ¿Sí? Ah, qué bueno. Si yo les digo la palabra infectados, ¿a qué les hace referencia? ¿Han visto películas como 28 días, por ejemplo? O la misma Resident Evil, los videojuegos de Resident Evil, en donde se contagia a través de mordidas una enfermedad que en muchas ocasiones puede hacer referencia a lo que son los zombies, pero para los puristas del mundo zombie sí distinguen entre lo que vienen a ser los muertos reanimados y lo que son los infectados. Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque sí son muy clavados los amantes del género zombie, entonces sí hay que especificar. Entonces, yo lo que quise hacer con esta novela de Rasguños en la Tierra fue crear una historia ubicada en la época de los mexicas, antes de la llegada de los españoles. Por lo regular, las historias que se plasman en la ficción, como pueden ser películas o novelas, casi siempre van a ubicarse en la época del contacto, cuando llegan los españoles y viene ese enfrentamiento entre los grupos originarios y los europeos. Pero yo quise más bien centrarme en la época anterior a la llegada de los españoles, cuando ni siquiera se prevé que fueran a llegar, sino que tenían un desarrollo estas sociedades, estas culturas, y a partir de lo que se conoce en diferentes fuentes etnohistóricas, si ustedes se acercan a algunos textos como los de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, pueden encontrar una gran cantidad de seres, de creencias de la época de los mexicas. Entonces lo que yo quise crear con esta novela es justamente una historia dentro del contexto de los mexicas, retomando algunos aspectos arqueológicos, antropológicos, históricos,
para darle congruencia a la historia. Quise que fuera una historia de acción, de suspenso, de terror, con algunos aspectos sobrenaturales, para algunos pueden ser sobrenaturales, para que cayera dentro del género de la fantasía heroica. Yo soy fan de ese tipo de literatura, la fantasía heroica, la fantasía épica, y los textos de George R. Martin, de Tolkien. Entonces, lo que quise crear fue eso, una historia que tuviera una congruencia para la época de los mexicas, retomando todo el contexto cultural, geográfico, de lo que vendría a ser la Cuenca de México, que es parte de la Ciudad de México y las áreas conurbadas, pero en donde se enfrentara una amenaza que se transmite a través de mordidas. Los infectados durante el día se entierran y en la noche salen, y es cuando atacan y contagian esa enfermedad. Esa epidemia se empieza a propagar y entonces los personajes principales pues se enfrentan de frente con esta amenaza, se ven de frente con esta amenaza y tienen que decidir qué es lo que van a hacer, si luchar contra ella o acudir a alguien más, en este caso los mexicas. El momento en el que yo ubico la historia viene precedido de toda una secuencia de eventos naturales en donde se presentó una helada, viene una sequía, hay gran mortandad entre la población y dentro de esta gran mortandad se genera esta enfermedad, esta epidemia.